Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, este hermoso libro que hemos estado considerando aquí y allá. Vamos a leer en el capítulo 27 de Jeremías. Y dice así, en el verso 1, vamos a empezar en el verso 20 del capítulo 26. Hubo también un hombre, capítulo 26, verso 20, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semayas, de Kirias Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyó sus palabras el rey Joacín, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró de matarle, lo cual entendido Urías tuvo temor, y huyó y metióse en Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Abor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, e hiriólo a cuchillo, y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. La mano empero de Ayacán, hijo de Safán, era con Jeremías, porque no lo entregasen en manos del pueblo para matarlo. Capítulo 27, verso 1. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, fue de Jehová esta palabra a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dila a quien me plugo. Y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las gentes le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Y será que la gente y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, con espada y con hambre, y con pestilencia visitaré a tal gente, dice Jehová, hasta que los acabe yo por su mano. Ahora vamos a ir al capítulo 28 ahora, al verso 9. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Entonces Ananías, profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y quebrólo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes dentro de 2 años de días. Y fuese Jeremías su camino. Y después que Ananías, profeta, quebró el yugo del cuello de Jeremías, profeta, fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová: yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas gentes, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías, profeta: oye ahora, Ananías, Jehová no te envió
y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. La última porción, vamos a leerla en Jeremías capítulo 30. Dice así: palabra que fue de Jeremías de Jehová, diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, es capítulo 38, verso 1. Y oyó Sepatías, hijo de Matán, y Gedalías, hijo de Pashur, y Jucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Melquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo o de hambre o de pestilencia, mas el que saliere a los caldeos vivirá, pues su vida le será por despojo y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia, y tomarála. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, helo aquí en vuestras manos está, que el rey no podrá contra vosotros nada. Entonces tomaron ellos a Jeremías, e hiciéronlo echar en la mazmorra de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la mazmorra no había agua, sino cieno, y hundióse Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco que estaba en casa del rey, que había puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey, y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con Jeremías profeta, al cual hicieron echar en la mazmorra, porque allí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo Ebed-melech etíope, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar a Jeremías profeta de la mazmorra antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder hombres, y entró en la casa del rey al lugar debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos traídos, viejos y andrajosos, y echólos a Jeremías con sogas en la mazmorra. Y dijo Ebed-melech etíope a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos, traídos y rotos bajo los sobacos de tus manos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y subiéronlo de la mazmorra, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Oremos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí para leer tu palabra. Y Señor, pedimos que tú nos hables. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, y que esta tu santa palabra sea de bendición. Padre, miramos a ti, necesitamos de ti, Señor, y pedimos que de alguna manera los mensajes en este día, los cantos, los coros, que cada cosa sea para la gloria del Señor, y que podamos sentir, oh Señor, tu presencia. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe, y que nos avive. En el nombre del Señor Jesús, alabándote, Señor, te lo pedimos. Amén. Eliseo, no puedo hablar.
Por suerte, el doctor Eliseo entiende mi idioma. Es siempre bueno tener un vaso de agua. Estamos tratando de hacer una maratón salteando de distintos aspectos de la vida del profeta Jeremías. Y decíamos que el profeta Jeremías tiene muchas similitudes en su vida con nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver en esta porción. Vivimos en tiempos que se ha superado el pesimismo que recorrió el mundo, especialmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ustedes no estaban nacidos, así que no saben de qué estoy hablando. Pero ahora estamos en una época de optimismo. Esto se ve muy claramente a nivel de las iglesias y predicadores que hablan de lo que se llama el Evangelio de la prosperidad. Jeremías vivía, por el contrario, en tiempos muy difíciles. El ser un profeta de Dios tenía mucho riesgo, de la manera que en el día de hoy tiene un riesgo el ser un testigo de Jesucristo en muchas partes del mundo. Alguien ha dicho que más personas están muriendo en el momento actual por su fe en el Señor Jesucristo que en ningún momento en la historia de la Iglesia. Es increíble esto. En el capítulo 26 de Jeremías aprendemos de un hombre que se llamaba Urías. La historia es breve, pero muy gráfica. Hemos leído, hubo también un hombre que profetizaba en nombre del Señor, Urías, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Es decir, este profeta da un mensaje muy similar. Ignoramos cuánta comunicación tendría él con Jeremías. El mismo Jeremías en el capítulo 6 ha dicho, así ha dicho Jehová de los ejércitos, cortad árboles y extended baluarte junto a Jerusalén, esta es la ciudad que va a ser visitada porque hay violencia. Y en el verso 21 hemos leído que el rey Joacín y todos sus valientes y todos sus príncipes procuró matarle, lo cual, entendiendo Urías, tuvo temor y se metió en Egipto. Ahora fíjense en esto, hermanos, este hombre de Dios tuvo temor. Hizo lo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho, y él huye al lugar que se cree que va a estar más seguro. Hizo exactamente lo mismo que hizo María y José cuando fueron a Egipto. Pero el verso 22 nos dice, y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Enlatan y otros hombres con él, y lo trajeron al país de él. No tenemos los detalles, pero suponemos que prácticamente lo secuestraron y lo trajeron de un país extranjero. Dudo que pidieron permiso al rey e hicieron todo el trámite correspondiente. Y en el versículo 22 hemos leído, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín y lo hirió a cuchillo y echó su cuerpo en los sepulcros del pueblo. Observen la vileza, la iniquidad de este rey. Los siervos del rey lo matan delante de su monarca. Y en el verso 23 nos dicen, lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Ahora me imagino a este rey delante de todos sus principales y de sus siervos. Allí está este profeta que tiene un delito único. Y ese delito es ser fiel a Dios. Momentos después el mismo rey o sus secuaces lo asesinan. Y yo me imagino esta escena con el cuerpo ensangrentado de este hombre por hablar la palabra que Dios le mandó. Y nos hace acordar, por supuesto, a los hombres de fe. Nos hace acordar a Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. O nos hace acordar al apóstol Pablo cuando ha ido a Listra, si me acuerdo bien, es el capítulo 14 de los Hechos,
y es apedreado y piensan que está muerto. Y este hombre es uno más de las largas listas de los mártires de la fe. Y para demostrar su odio y su desprecio, el rey dice que lo tiren en el sepulcro común. Y eso era una gran deshonra para un israelita. Y cuando pensamos en esta situación en que vive el país, donde se derrama sangre inocente, donde la palabra de Dios se desprecia, nos damos cuenta que espiritualmente Israel, o Judá en este caso, está en una situación muy deplorable. Y en Hebreos capítulo 11 leemos: porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Samuel y de los profetas que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fuego de cuchillo. Y sigue la lista: otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Hermanos y hermanas, no nos tenemos que sorprender si en este mundo sufrimos persecución. El Señor lo dijo. El profeta Jeremías sufrió. Nuestro amado Salvador, aquel que nunca hizo nada malo, fue perseguido por causa de su justicia. Y es en esta sociedad en la que suceden cosas como las que acabamos de ver que vive Jeremías. Y en el capítulo 27, en el versículo 2, hemos leído que Jehová le dice a Jeremías: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tus cuellos. Jeremías es obediente y lo hace. Un yugo, y estoy leyendo lo que dice el diccionario, es una pieza de madera a la que se atan por el cuello a la cabeza de los bueyes o las mulas para tirar de un carro. Y en el versículo 9 leemos: vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Al hermano, la enseñanza para mí, o una de las enseñanzas de esta historia de las Escrituras, es que vivimos en tiempos difíciles, en que las personas prefieren los mensajes que no son verdad, que son suaves, al mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios a veces puede ser muy serio. Y hemos leído que en este lugar hay 4 tipos de especialistas en engañar: los adivinos, los soñadores, los agoreros y los encantadores. Todos ellos dicen y hacen creer a la gente que tienen algún secreto para saber el futuro, y hay muchos que lo creen. Pero los adivinos, los soñadores, los agoreros y los encantadores no son más que charlatanes. Y en los días de hoy hay mucha gente que se especializa en engañar. Y los creyentes sufrimos cuando vemos que en el mundo que se llama evangélico hay gente que utiliza el engaño para su propio beneficio. Y en Apocalipsis 21:8 leemos: a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Llegamos hacia el capítulo 28, donde leemos: aconteció en el mismo año que Ananías me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Allí está Jeremías. Parece un hombre raro. Está caminando por todas partes con ese yugo en el cuello. Y la gente le pregunta: ¿y por qué se puso eso de los animales? Y Ananías les dice la razón: el Señor me lo ha dicho.
Pero aparece este hombre Ananías en un momento en que están todos reunidos, y me hace acordar también al otro Ananías, el Ananías sin H, el de los Hechos capítulo 5, aquel que mintió al Espíritu Santo y que había vendido su propiedad y su esposa se reunieron para mentir. Y ustedes saben que es interesante, porque el Ananías con H y el Ananías sin H van a morir de una manera inesperada y prematura por el juicio de Dios. Y en el versículo 3 tenemos la falsa profecía de Ananías. ¿Saben ustedes que en este momento, en los Estados Unidos, los canales de televisión están repletos de predicadores que se consideran expertos en profecías y cuyo fin es que su imperio de propaganda crezca y se establezca? Y tenemos algo similar aquí, la falsa profecía de Ananías. Dice así: habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Se para este hombre y dice: yo voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. Y su profecía parecía real. Él pone un límite de 2 años, y él dice: en 2 años todo se va a arreglar. Y por supuesto que esto nos trae el tema de aquellos que son profetas falsos. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Ustedes dirán: bueno, pero yo no voy a escuchar a un profeta falso. Pero hay un problema. El profeta falso no les va a decir que es falso. Va a hablar muy bien. Va a tener calidades del punto de vista, cualidades del punto de vista de ser humano. Va a ser una persona agradable, pero va a engañar. Y nos preguntamos cómo es posible que este hombre, que se llama un profeta de Dios, se atreva a dar un mensaje falso. Y la conclusión que tenemos que aceptar es que hay hombres que están dispuestos a mentir para satisfacer los deseos de las autoridades políticas o religiosas. El apóstol Pablo nos dice en su epístola en 2 de Timoteo: también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos naturales. Fíjense en esto: sin afectos naturales. Si ustedes van por la calle y ven a un perrito que fue embestido por un auto y se está muriendo el perrito, seguramente que les da compasión. Quizás hasta tratan de ayudar al pobre perrito. Pero hay hombres que no tienen afectos naturales, que no sienten nada, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí está el problema: aparentan, pero negarán la eficacia de ella. Y llegamos al verso 5 del capítulo 28 de Jeremías. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con la cual profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Y a mí me llama la atención esta respuesta de Jeremías, porque Jeremías muestra su cordura, su honestidad y su humildad. Observe que él dice amén. Él como judío,
Le hubiera gustado saber que los cautivos iban a volver. Le hubiera gustado saber que iban a ser liberados. Le hubiera gustado saber que los tesoros del templo iban a ser traídos de vuelta a Jerusalén. Sin embargo, agrega en el verso 7, con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumplan las palabras del profeta, será conocido como el profeta que Jehová envió. Es decir, está diciendo, si se cumplen las palabras de Ananías que ha predicho, entonces sabremos que es la verdad. Ahora el profeta Ananías hace algo más. En el versículo 10 nos dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Viva, viva! Gritaban la gente. ¡Viva, viva! Le gustaba el optimismo de Ananías. Le gustaba la profecía de Ananías. Le gustaba el saber que todo iba a quedar bien. Me imagino que cuando Ananías rompe, Jeremías con toda paciencia y humildad no hace nada. Si fuera yo, hubiera tratado de resistir y me decía, no, yo soy el que tiene... Y me imagino la gente gritando, viva, bravo, aplaudiendo con todas las fuerzas y quizás alguno gritando, aleluya. Pero todo eso era falso optimismo. Era falso optimismo. Y hermanos, volvemos al tema del principio cuando hablábamos del optimismo. Qué peligroso es el falso optimismo. Y en el versículo 11 leemos esta frase, y fuese Jeremías por su camino. Yo me lo imagino, quizás se está preguntando, ¿será posible que Ananías esté en lo cierto y que yo esté equivocado? Es que Dios me ha dicho a mí lo contrario. Él dice que es un profeta y tiene mucho reconocimiento y mucha popularidad. ¿Será posible que lo que yo creí que era la voluntad de Dios no lo era? A su vez, cuando el profeta Ananías rompe el yugo de Jeremías, lo está insultando porque está diciendo que su mensaje es verdadero y el de Jeremías es falso. Y hermanos, creo que en el día de hoy tenemos falsos profetas que quieran romper el yugo, no el yugo de Jeremías, sino el yugo de Cristo. En Mateo 11 tenemos ese verso que todos conocemos. Es el mismo Señor Jesucristo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, les digo con tristeza, veo a algunos de estos predicadores de la prosperidad, cómo andan, cómo viven, cómo se comportan. Y les puedo asegurar que no parecería que tienen el yugo de Cristo. El yugo es una metáfora de la disciplina en el discipulado. El aprender de mí no significa que lo tenemos que imitar o que tratemos de, como algunos lo han hecho, de vestirnos como Jesucristo y ir por las calles predicando como lo hizo Él hace 2000 años. Significa algo más profundo. Significa aprender de la revelación que yo imparto. Mi enseñanza
El yugo de Cristo tiene que ver con el servicio a Él, con sufrir con Él, con ser fieles a Él. Decíamos el Evangelio de la prosperidad. Estos que predican que Dios quiere es que este mundo todo te vaya bien, que tengas mucho dinero, que nunca te enfermes, que nunca tengas una dificultad y que lo pases bien. Y no se insiste más sobre las verdades de la santidad de Dios o sobre el tema del temor de Dios. Hermanos, el tema de la santidad de Dios, el tema del temor reverencial a Dios, lo podemos ver desde la primera página del Antiguo Testamento hasta la última página del Nuevo Testamento. Necesitamos tener temor reverencial de Dios. Y Jeremías lo tenía. Necesitamos reconocer lo que significa el tema de la santidad de Dios. En esta teología moderna del optimismo, Dios es algo así como un Papá Noé, al cual le pedimos que nos traiga en tiempo de Navidad todo lo que queremos. ¿Se acuerdan cuando los niños dicen qué quieres que te traigan para la Navidad? Creemos que Dios es alguien que lo podemos utilizar para que nos dé y haga a nuestro favor todo lo que nos gusta. En esta teología moderna de la prosperidad no se habla más sobre el pecado. En vez de la palabra pecado se usa la palabra error o flaqueza o errarle a la marca, cosa que yo no sé lo que significa. Yo sé que es la idea en el griego de errarle la marca, pero hermano, Dios nunca dice errarle la marca. Dios habla del pecado, la gran mayoría de las veces. Y en el verso 12 nos dice que después que el profeta falso rompió el yugo del cuello, que vino palabra de Jehová a Jeremías. Decíamos que es muy probable que el profeta Jeremías se autoexamina con la pregunta: ¿será posible que yo esté equivocado y que Ananías tenga la verdad? Pero en el verso 13 leemos: ve y habla Ananías diciendo, así dice Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugos de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor. Pero ahí no termina. Ese hombre pacífico y humilde, saben que muchos piensan, como ustedes saben, que Jeremías era un hombre pobrecito que se lo pasaba llorando. Y ayer hablábamos del concepto del sub y baja. A veces estaba abajo, sí, pero a veces estaba arriba. Y en el verso 15 leemos: entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Ananías ha quedado al descubierto. Y me pregunto, ¿de dónde saca Jeremías esa fortaleza para poder resistir y oponerse al error? En Jeremías 20 leemos: mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Y en Jeremías, en el capítulo 2 y 3, verso 13, hay un verso que a mí me conmueve y me toca. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva por cavar para sí, ¿se acuerdan? Cisternas rotas que no detienen el agua. Observen el contraste entre una fuente y una cisterna. Dios dice, me dejaron a mí que soy una fuente,
y en vez de una fuente, tomaron una cisterna. Una fuente da agua por meses y años, lo hace en forma abundante, y una cisterna tiene una capacidad limitada. Pero cuando se acabó. Pero dice algo más, no solamente es una cisterna lo que han tenido, es una cisterna que no detienen agua. ¿A quién de las señoras acá, levante la mano, le gusta cocinar tallarines? ¿Hay algunas espaguetis, tallarines? La verdad que sea. Bueno, por suerte hay algunos. En mi casa a veces se comen tallarines, no sé cuántas veces por semana. A mi hija le gustan mucho. Y saben que para hacer los tallarines se hierven en agua y después se ponen en algo que no como nosotros llamamos colador. ¿Cómo le llaman ustedes? Un colador. Y lo que está diciendo Jeremías aquí en este verso es que ustedes han puesto una cisterna con agujeros como que fuera un colador. Si Jeremías supiera de los espaguetis o los tallarines, hubiera usado esta palabra. El agua se va, el agua no queda. En Jeremías, en el capítulo 6 leemos, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Y en el verso siguiente, en el verso 13 de ese capítulo dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hermanos, esto que pasó en Jeremías sigue pasando en el tiempo actual. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, habla con los ancianos de Efeso en la ciudad de Mileto. Noten algo. El apóstol Pablo, cuando quiere hablar con el futuro de la iglesia, no llama a los jóvenes, no llama a los líderes, como se dice ahora, llamó a los ancianos. La gente en el momento actual, con la teología de la prosperidad, repiten frases que de repetirla la gente las dice. Por ejemplo, yo escucho barbaridades como estas. El futuro de la iglesia está en los jóvenes. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Bueno, les voy a decir que es una barbaridad esa frase. Yo no sé de dónde se sacó, pero les puedo decir en mi experiencia, habiendo estado en asambleas por casi 50 años, 49 años, si ustedes quieren, que he aprendido algo. El futuro de la iglesia está en los ancianos de la iglesia. Yo miro atrás en las iglesias que yo visitaba en la ciudad de Montevideo y pienso en estos hombres de Dios que fueron mi ejemplo. Y hermanos, la gente de mi edad no fueron mi ejemplo. Fueron aquellos hombres, esos ancianos que Dios había levantado, esos profetas de Dios que amaban, que tenían temor reverencial del Señor. Y el apóstol dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Bueno, quisiera ahora en unos minutos considerar lo que hemos visto cuando a Jeremías lo ponen en la mazmorra. El rey les da permiso y dice, tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahora, hermanos, esto tiene que haber sido una experiencia brutal, tremenda. El barro
sin ninguna duda, donde hay barro y donde ha habido agua y eso, hay siempre cuerpos de animales que se han muerto. Tiene que haber sido un lugar con un olor horrible. La sensación de morir ahogado en un cieno, en un barro, es tremenda. Y ahí está Jeremías. Pero lo interesante del caso, que no leemos que Jeremías se deprime cuando está en el barro y en el cieno, en la mazmorra. Y para mí esto es algo maravilloso. El Señor le da la fortaleza en ese lugar tan tremendo. Y el hombre de Dios lo sufre. Y nos hace acordar otra vez de nuevo en las similitudes con el Señor Jesucristo. Por supuesto que el Señor Jesús nunca lo pusieron en una mazmorra sumergida como Jeremías. Pero podemos pensar en el Señor Jesucristo en su vida santa. O podemos verlo en Getsemaní, cuando Él está en sufrimiento y dice, Padre, si es posible que de mí pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquellas palabras que hemos visto en el capítulo 20, quizás vuelvan a la mente de Jeremías, las que leímos ayer. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Allí está el profeta de Dios hundido en el barro, y nos hace acordar de las palabras proféticas del Salmo 69, cuando el rey David, en forma simbólica, está hablando del Señor Jesucristo, y dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas ha entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Qué palabras tremendas. Y noten lo que dice la Escritura. Se hundió Jeremías en el cieno. Qué experiencia, yo diría, horripilante. Sentir que el cuerpo se va hundiendo en el barro y que nos va a asfixiar. El salmista nunca tuvo, que sepamos, una experiencia como esta, pero en el Salmo 40 dice David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lago cenagoso. Pero ahí no termina todo, y agrega, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, luego puso en mi boca cántico nuevo. Y hemos visto en el verso 7, y oyendo de Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, va al rey y le explica la situación. Consigue que le dé permiso el rey. Y la Escritura dijo, y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas traídas y andrajosas bajo los sobacos de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Y sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna. Y yo me imagino cuando lo sacan, ¿saben lo que parece? No sé cómo compararlos. Pero imagínense en el cuerpo de este hombre cubierto de barro, de cieno, sucio, maloliente. Miremos a esta imagen tremenda. El hombre de Dios allí ha sido levantado. Yo me lo imagino cuando lo están levantando entre el fondo y la parte de afuera. Hay un hombre que está siendo elevado. Y en un sentido espiritual, nuestro Señor Jesucristo fue echado en el lugar, en el pozo
de la desesperación, dijera el salmista, del lobo cenagoso, pero él nunca estuvo desesperado. Él confió en su Padre, aunque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos volvemos a preguntar, ¿cómo es posible que Dios permita que algunos de sus siervos pasen por cosas tan difíciles? ¿Qué pregunta? El Señor promete su compañía. Pero volvamos a esta imagen. El hombre que está siendo levantado. Y hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz no fue levantado. No vino Elías para sacarlo, sino que dio su vida y murió. Pero al tercer día, y hablando de las similitudes entre Jeremías y el Señor, de la misma manera que Jeremías fue sacado del pozo y del barro, al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Que el Señor nos ayude al considerar la historia de este hombre. Sé que hemos corrido, tomados distintas porciones, pero para mí es tan precioso ver a este hombre de Dios con este mensaje de seguridad, fidelidad al Señor, con los yugos en el cuello, y lo veo también en ese pozo, siendo fiel al Señor. Que así sea.